La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en cabina, en el edificio A de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en el programa Umbrales. En cabina Oscar Silva y el micrófono José Domingo Carrillo, su servidor. El teléfono 826-1347 o el 8. Y aquí en la facultad 832-1000. Con mucho gusto estaremos Oscar o yo con toda la disposición de conversar y atender sus inquietudes. Se encuentra con nosotros, hoy tenemos un programa, esperemos que el tránsito no nos detenga, nuestra otra invitada. Está con nosotros Mariana Ortiz Pacheco. Mariana es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en esta misma institución. Bienvenida Mariana, muchas gracias por tomarte un tiempo y estar acá en el programa de la facultad. Muchas gracias. Mariana, en su trabajo de investigación para optar al grado de maestra en Derechos Humanos, estudia las políticas culturales en el país. Entonces, de nuevo, bienvenida Mariana, conversemos, cuéntanos, ¿qué es esto de políticas culturales? Bueno, las políticas culturales, gracias, es todas estas instituciones, programas, apoyos que diseña el gobierno para la población con el fin de proteger o alcanzar o titular el derecho a la cultura de la sociedad. ¿Ese derecho crees tú que se cumple? ¿Tiene lagunas? ¿Tiene áreas donde no llega, digamos, esas políticas culturales públicas? ¿Qué le hace falta? Bueno, a eso va más que nada la investigación, pero hasta ahora, como casi en todo, pues sí tiene sus lagunas, sí tiene sus deficiencias. Y, por ejemplo, una de las más grandes es que la cultura se le ve como algo extra, no tan necesario, como que ya la tienes, entonces no se le presta tanta atención, se ve como un lujo ya tener a lo mejor acceso a alguna educación en artes, ¿no? Porque en la escuela formal, en una primaria pública, no hay ningún programa específico o no hay ya ninguna materia tan específica o no se toma con tanta importancia como el resto, como matemáticas, como español, historia. Entonces se invisibiliza esa parte también importante que es la cultura de las personas, de los sujetos, y es lo que también se pretende rescatar, los usos también que se le pueden dar, porque en otros países, o incluso México también después de la Revolución, José Vasconcelos, que era el secretario de Educación, toma la política cultural como herramienta para reunificar todas las luchas del país. O sea, un país en un contexto que en el norte, en el sur y en el centro había una lucha después de la independencia con distintas connotaciones, entonces utilizan una política cultural de identidad nacional para reunificarla. Se basa mucho también en la historia que tenemos ahorita, esa identidad nacional que viene de luchas, que vino de todo eso. Entonces podemos ver que es una herramienta que no solamente sirve para cumplir con derechos culturales, sino que puede ayudar para muchos otros. Hay quienes lo utilizan para regenerar tejidos sociales, para evitar violencia, para evitar, sobre todo en estos días, delincuencia. ¿Por qué crees tú que hay esa, como minimizar todo lo que es legislación, supongo que te interesa en materia cultural? Más que nada, pues sí, la legislación, pero esto no solamente es de derechos culturales, es de los derechos sociales en sí, todo lo que es salud pública y demás. Va más allá de lo que tradicionalmente uno conoce como cultura. Y conocer, por ejemplo, de pintura, qué sé yo, de música. O sea, va más allá, cubre ámbitos, como tú decías, la salud, la educación. Concebido así, entonces, ¿crees tú que hace falta
esa promoción de esos derechos culturales o de acceso a la cultura que tenemos? Pues tanto de promoción, de acceso, por ejemplo, de identidad. Se habla muy poco también en legislación y en programas de un fomento o de un desarrollo de la identidad cultural. Casi siempre se asume que ya se tiene una y se dan como los elementos para llenarla, o como si fuera, a veces también se toma como si estuviéramos vacíos de cultura y hay que llenar a los sujetos eso, de claro, cultura. Ajá. ¿Cómo crees tú que podría ser ese llenado? Si es que así funcionara, digamos, no estamos diciendo que así sea, pero si hubiera que llenar, ¿con qué? ¿Qué le echamos? Te lo pregunto porque tú dices, bueno, no solamente en materia legislativa. ¿Quiere decir que entonces en materia legislativa está cubierta la parte de los derechos culturales? ¿Está bien regulada, digamos? Pues está empezando a regularse. Realmente la ley de fomento a la cultura y su reglamento, o sea, el reglamento es del año pasado. Reciente, a finales de noviembre, octubre apareció. Ahorita. Entonces, y el reglamento y la ley tiene unos 2 años, 3, o sea, tardó mucho el reglamento y esa era una fuerte crítica de que pues una ley sin reglamentos así sí cumple, sí da los principios, pero el reglamento es el que te va a decir qué vas a hacer para cumplir los principios que te diga la ley. Entonces, también ahí vemos una despreocupación por parte del gobierno de, sí, pues ahorita legislamos y mientras hay que se quede la Secretaría de Cultura, que también es de reciente creación. También, porque antes razón, sí. esas atribuciones las tomaba la Secretaría de Educación. Y también está el problema de que al separarla, el presupuesto que le toca se ha ido disminuye, por supuesto. ¿Qué crees tú que hace falta? ¿Cómo podría, digamos, garantizarse sobre todo el derecho a la cultura? ¿Eso será posible? Yo pienso que sí. Yo creo que un primer paso también es recuperar la subjetividad o lo que la sociedad pide como cultura o en base a qué necesidades, porque se está haciendo desde arriba. Entonces se está perdiendo también toda esta parte social, desde como abajo, de preguntar qué quieren. Hay un programa, me parece, en España, que se inició así, preguntando qué querían, porque había mucha violencia como de pandillas entre barrios, entre colonias. Entonces pregunto, dice primero, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan culturalmente? No, pues a lo mejor espacios de pintura, espacios de expresión. Y se comienza a decir, ok, pero van a trabajar los barrios contrarios, los que se consideran enemigos en ese proceso de construcción. Y es como se fue, mediante herramientas culturales, de política cultural, se fue reconstruyendo el tejido social de la comunidad para evitar problemas y evitar casos de violencia y de peleas entre las colonias. Claro, en rivalidades, sí. Se escucha atractiva esa experiencia que tú relatas ahorita, de la posibilidad de, digamos, encontrar dos bandos opuestos y que en una acción cultural, digamos, de tipo recreativa, como dices tú, educativa, concilian, digamos, esas diferencias y se disminuya o desaparezca la violencia. ¿Podrían funcionar, crees tú? Acá en San Luis, digamos, que nos haría falta en materia de garantizar y proteger los derechos culturales de las personas. Hace falta una acción de las instituciones como la propia universidad, digamos, las casas de la cultura, los museos. ¿Son esas las responsables o también, como dices tú, desde abajo, la gente? Pues yo considero que son ambas las responsables. Por un lado, mucha gente se siente ajena a casas de cultura, a museos, a lo mejor por falta también un poco de qué hacen, qué realizan, y un poco también por desinterés por parte de las personas. Y sí, hay que decirlo, también es y nos incluimos, a veces no nos interesa, no nos fijamos que la cartelera cultural que ofrecen la propia universidad, los museos, y es complicada la tarea. Sí, porque también uno como habitante a lo mejor de un lugar se acostumbra. Yo no soy de San Luis, soy de Guanajuato. Y cuando llegas y preguntas, bueno, ¿y qué hay en el Museo del Virreinato, de la Máscara? O sea, si hay solamente solo máscaras, o cómo está. Y de repente es cuando la gente reacciona, nunca he ido. Nunca me ha interesado ir a ver qué hay en el sitio. Entonces también esa parte como de fomento de la actividad y también desde
desde el gobierno y de herramientas, porque dicen, sí, es que lo pongo más accesibles, por ejemplo, comienza con la ópera o algo así, ¿no? Que son eventos caros. Siguen siendo eventos de 250 pesos, a lo mejor para estudiantes, ¿no? Con descuento. Y es cuando también te preguntas, pues una persona con un salario mínimo, con una familia que mantener o con una carga económica más pesada que quiera acceder a un concierto en vivo, a ese, pues qué tan asequible es. O sea, tiene que buscar otras posibilidades o simplemente no accede a ello. Sí, no, ahí tienes razón, ahí eso es indiscutible, estableces prioridades, y si la prioridad es la sobrevivencia, el autoconsumo para vivir, obviamente pues vas desplazando la asistencia a un museo, la asistencia a un concierto, a una obra de teatro, qué sé yo. Es por eso te digo, el escenario es complicado. ¿Qué soluciones ves tú en el tema que te estás acercando ahora a él? Pues comienzo más que nada por lineamientos para ver cómo podría implementarse que funcione mejor. Por ejemplo, perspectiva de género, que se utilice no solo, como digo, es una herramienta que se utilice también como para acabar pues sí, el punto es acabar con esa forma de machismo, con tanto machismo que hay en la sociedad. Sí, no hay que decirlo así, con sus palabras. Y también por otro lado, en el arte se ve mucho esas cuestiones de género. La mayoría de casi todos los artistas son hombres. Y por ejemplo estaba leyendo el caso de Guatemala, la única rama artística que tiene una paridad más o menos es la danza, donde hay el 51% de mujeres. Pero resulta que ese 49% de hombres ganan hasta 30% más que las mujeres. Eso lo vas a encontrar, claro, el dato no lo conocía de este país, pero lo vas a encontrar en todos lados, tienes toda la razón, hay una disparidad en el número de personas empleadas por sexo, predominan los hombres, y si hay ligeramente una mayoría de mujeres, el salario de los hombres es más alto, es desfavorable. En cuanto a los jóvenes, ¿cómo podríamos, crees tú, atraer la atención? No estoy en contra de la tecnología y ahorita me fijo en mi tablet, no estoy en contra del uso de la tecnología, de las redes sociales, todo esto que se comenta hoy. ¿Cómo podríamos, crees tú, sacar al joven de ese entretenimiento, sea sano o no sé, eso es asunto de cada quien, y vincularlo, digamos, que se interese por esa oferta cultural, ¿verdad? Que porque existe, ¿verdad? No vamos a juzgar acá la calidad, existe. En todo caso, que sea el usuario quien defina si le gusta o no algo, ¿verdad? No nosotros dos acá. Pero ¿cómo podríamos, crees tú, qué hace falta? Porque te escuché decir, bueno, no hay motivo, no hay motivación de la gente por asistir al ¿cómo se llama? A los eventos culturales, a la oferta que ofrece. Vamos a entrar a un corte y ahorita seguimos conversando. Les recuerdo nuestro teléfono acá es 832-1000. La arqueología me encanta. Me sorprende cómo al conocer el pasado entiendo más el presente. Esto de los huesos, las excavaciones, los tepalcates y restos de la sociedad es apasionante. Estudia la licenciatura de Arqueología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Bueno, la antropología, ¿qué es la antropología? Bueno, es que no lo puedo decir en una sola palabra. Antropología es buscar, viajar, conocer razas, costumbres, etnias, géneros, espíritus, huesos, sociedades, pueblos, culturas, ricos, pobres, sexo, lenguas, creencias, fiestas, origen. Es que la antropología lo es todo. Estudia la licenciatura de Antropología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. En la licenciatura de Lengua y Literatura tienes muchas opciones de desarrollo. La lingüística y la literatura es la riqueza de nuestra lengua y todas sus manifestaciones. Permite formarte como profesor o como investigador.
Si eres una persona creativa, analítica y te gusta la lectura, esta licenciatura es para ti. Estudia la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Porque recordar es vivir. Porque la historia nos hace revivir. Conociendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente. Yo me imagino, a través de la historia, reconstruyendo mi pasado, el tuyo, el de todos. La historia, ahora, la escribo yo. Estudia la licenciatura de Historia aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Un filósofo es antes que nada un participante activo en su sociedad, preocupado por las problemáticas actuales, alguien que se apoya en otras disciplinas para intentar una aproximación global a temas como las desigualdades sociales, los derechos humanos, la violencia, el machismo, el respeto por los animales y la tierra, la objetividad de la ciencia y el arte, el sentido de la vida, entre muchos otros. Una buena formación en filosofía desarrollará tu espíritu crítico, al mismo tiempo que desarrollarás habilidades de razonamiento y argumentación indispensables para resolver problemas concretos de la realidad actual. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Es que la geografía va más allá de ríos, capitales y mapas. El trabajo de campo que realizamos es fundamental. Aquí, todo es práctica, con mucha tecnología para recabar e interpretar la información. Como geógrafo, lograré organizar nuestro territorio de una manera más armónica y eficiente. Por cierto, esta profesión es la mejor pagada. Estudia la licenciatura de Geografía aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Entonces regresamos de nuevo del corte y seguimos conversando con Mariana Ortiz Pacheco sobre políticas culturales. Y yo le estaba preguntando a Mariana, que la tengo aquí acorralada de preguntas, ¿qué hacer para atraer a los jóvenes y vincularlos con esa oferta cultural que existe? ¿Cómo podríamos hacerlo si nos atrae estar conectados, como se dice popularmente, en el Face y en el chisme? ¿Cómo nos salimos de ahí? Pues yo creo que también va de nuevo esa recuperación de subjetividades, de qué quieren, porque también comienza esa parte de que la cultura popular o cosas como el graffiti o el rap que les atrae no son consideradas cultura. Entonces, si bien a lo mejor grafitear el centro no es arte propiamente o no, pues no está bien, se convierta a delito y los agarra la policía, no proporciona espacios donde ellos puedan a lo mejor pintar. O si tienen un espacio, a lo mejor alguien de una casa o en su propia casa les da permiso y lo están pintando, puede llegar la policía y bajo ese estereotipo de está grafiteando, vandalismo, demás, entonces se los lleva. Entonces, si no ofrecemos también espacios que a ellos les interesen, pues no van a salirse. En Guanajuato comenzó mucho problema de graffiti y lo que hizo el gobierno fue quitar propaganda de servicios de salud que tienen bardas de su propiedad, las puso en blanco, las divide y le dice, bueno, te ofrezco esos espacios para que tú pintes con una temática también de derechos a los niños o demás. Entonces se iba a pintar a esos espacios y sí se redujo que pintaran en propiedad privada de los alrededores, de colonias aldeañas, claro, porque ya se les proporcionaba ese espacio, incluso se dejaba ahí un rato y a lo mejor no que se volvía a pintar, se hacían concursos. Entonces ya era algo que les interesaba, que podían aprender o que querían aprender. Entonces te sales de tu teléfono, de tu casa, de esa conexión a internet para buscar otras cosas. Y sobre todo ahorita que tú señalas para salirse de internet, de esto que te cautiva, porque en realidad lo cautiva a uno y lo captura el asunto. Lo más importante, la interacción social. Entonces, eso, vincularte, conversar con personas de carne y hueso y no personas a través de una tablet, un celular.
Que es una herramienta muy útil, porque por también supuesto. en internet Por supuesto. tenemos acceso a museos de Londres, el Museo de También, Londres. tienes toda la razón. y otros. Yo lo que señalabas tú hace que me llamó la atención, lo que querías apuntar era, y tú mencionaste algo muy interesante, ¿qué concebimos como cultura? Porque tú decías, bueno, es que el graffiti, que algunos las consideran expresiones de arte popular, urbano, marginal, es cierto, no la conciben. ¿Existe, crees tú, un divorcio entre lo que se concibe desde arriba como cultura y lo que la gente hace como cultura? Pues, al menos legislativamente no hay un divorcio. Nunca, por ejemplo, en la legislación se menciona alta cultura y baja cultura o cultura marginal. Pero ya quienes llevan a cabo la legislación, y a lo mejor pues es como que quien empieza a hacer esas diferencias al momento de hacer programas o demás. Y aparte pues es difícil porque pues es difícil ver a lo mejor un rapero en el Centro Cultural Bicentenario, ¿no? Claro, sí. Entonces también como que la misma sociedad y los mismos espacios. Pero fíjate comienzan que a ahí ver- es un asunto también que tú señalas, cómo vamos a ver a un rapero en el Centro Cultural Bicentenario. Yo te aseguro que si es un rapero acreditado, de marca, digamos, no sé cómo se dirá, lo vemos en el Centro Cultural Bicentenario. Entonces yo te digo que también, por eso te digo, sí, tienes toda la razón, a lo mejor no se legisla pensando en hay alta cultura y hay baja cultura, pero las prácticas sociales sí nos llevan a eso. Entonces tú ves que a lo mejor no vemos al rapero que está en la colonia cantando, interpretando su música y qué sé yo, en nuestras colonias donde vivimos, o en el kiosco, en el centro, donde a veces hay muchachos bailando y qué sé yo, cantando. Pero es probable que veamos no sé, a Paulina Rubio, qué sé yo, pensé en ella, no porque me guste, sino simplemente pensé en ella, y que podríamos verla, y entonces también ¿cómo se resuelve eso? Es decir, ¿es mejor este tipo de cantantes como esta mujer u otros al rapero de la esquina de la casa? Y entonces, ¿por qué ella sí? Pagando unos boletos carísimos, ¿verdad? Seguramente. Y por el otro, pues tú lo ves y dices, ay, qué flojera, ¿verdad? Qué escándalo lo que está haciendo. Sí, el no traigo cambio. Exacto, el clásico. ¿Cómo podemos hacer para, aunque tienes toda la razón, repito, no se legisla pensando hay alta y baja, pero no esas prácticas sociales lo hacen de hecho, aunque el derecho no lo... Sí, como comentas, ya no es la legislación, o sea, es quien lleva a cabo la sociedad y todo y lo demás. Y también hay que pensar porque, pues, por ejemplo, no se le abre el espacio en el Centro Cultural Bicentenario, pero también el lugar en el que se encuentra pues está relativamente inaccesible. O sea, por También ejemplo, tienes razón. ¿cuántas rutas de transporte público pasan por ahí o llegan hasta ahí? Hasta donde yo soy nada más es una. Y sí, tienes razón. Vamos a ¿cómo se llama? A continuar la conversación. Me distraje un momentito porque llegó nuestra otra invitada, una disculpa. Pero tenemos que, digamos, concluir. ¿Cómo podríamos concluir este asunto de las políticas culturales? ¿Qué es lo que viene? ¿Crees tú que una nueva legislación hace falta? Llevar a cabo lo que se legisla, como se dice popularmente en la teoría, dice, bueno, pues ahora hagámoslo, ¿no? Eso hace falta, traducir esas leyes y esas recomendaciones, esas políticas públicas culturales a acciones culturales concretas, que tú las veas en la calle. Pues yo creo que por un lado sí también falta ciertas puntualizar o darle otros elementos a la legislación. Bueno, primeramente, y también comenzar a aplicarlas y aplicarlas pensando en la población que se tiene, en qué quiere la población, concebir que se considera que el 60% de los mexicanos está en pobreza. Entonces, alguien que está sobreviviendo no va a poder pagar a muchos eventos, además, entonces hay que ver qué quiere, cómo llevarlos, cómo hacer que también ellos se expresen, cómo abrirle los espacios a la expresión de su identidad. Hay que llevar la cultura, ¿crees tú? Porque eso se ha hecho también muchas veces, Mariana. Es decir, tienes eso que tú decías, bueno, los lugares están inaccesibles, muy lejos, o en colonias caras, qué sé yo. Entonces,
se ha actuado así. Entonces, bueno, llevemos, como se dice, si Mahoma no viene a la montaña, bueno, llevemos entonces. ¿Crees tú que eso no suena muy paternalista, eso muy, como se dice ahora que está de moda, populista, de vamos, como ellos no vienen, entonces yo voy, entonces les llevamos el espectáculo, les llevamos la educación, vamos? ¿Será así como se resuelve? No creo que también es malo hacer que lo conozcan, que decirle, hay esto, puedes acercarte, aquí está. Porque ponerlo accesible, porque si ni siquiera sé que existe, y si existe no puedo ir, pues no funciona. Y también por otro lado preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes tú que expresar? ¿Qué tienes tú que decir? Y saberle hacer, saberle sentir que lo que él diga o haga no es inferior a otras muestras. Aunque la política cultural no la cubra, no la incluya. O sea, saber que a lo mejor que esa educación o esa pintura, si le poder empezar a brindar espacios y demás, pero no espacio marginal, un espacio de pues te doy este rincón, esta esquina y todo, sino abrirlo en una igualdad de condiciones a otros. Porque también si yo pinto o algo y veo que los tienen guardados o algo y que realmente mi expresión o mi forma de expresión no se está considerando, pues tampoco me voy a acercar o me voy a... Sí, claro, no estimula, es al contrario, te puedes estimular y decir, no, pues lo dejo, ¿verdad? Sí, y yo veo que a otro le está pasando, entonces yo no voy a poder hacerlo, o sea, ¿con qué fin o con qué? Entonces siento que va en esos dos principios. Para concluir, Mariana, una pregunta que tenía, que me daba vueltas, ¿se violan los derechos humanos si no hay acceso a una cultura que las mismas constituciones y legislaciones garantizan? ¿Puede darse el caso de violaciones de derechos humanos por esta ausencia de una adecuada promoción, legislación y preservación y respeto de la cultura? Sí, pero como había dicho, los derechos humanos se vinculan unos con otros. Entonces, el derecho a la cultura forma parte de los llamados derechos sociales. Entonces también va hacia la educación, hacia la salud, y estos derechos, como cuestan mucho y cuestan al Estado, son los más marginados de todo ese sistema. Los demás no implican muchas veces no ser del Estado, y sí. Entonces por eso pues sistema de salud deficiente, es una educación que da mucho a deber, y pues unas políticas culturales y unos derechos que también implican esta libertad de expresión, de decir, de acceder, y por ejemplo a una educación integral, porque no solamente se trata del currículum formal que tenemos en instituciones públicas, sino más allá como ser humano de desarrollarse de una manera plena, en un buen vivir. En un buen vivir, tú lo has dicho, claro, que incluye no solo condiciones materiales, sino también, como tú dices, esa integración de esas subjetividades, de cómo veo y me explico la vida. Y para verme y explicarme la vida, pues también la cultura es un derecho para... Sí, es una forma de reproducción de vida, y yo tengo el derecho a reproducirla desde claro, y a realizarme en ese ámbito también, como tú decías. Si yo pinto o me gusta la música o cantar, bueno, quiero tener esas facultades, para no solo personales, sino materiales. Pues bien, muchísimas gracias, Mariana, nos vamos, se nos acabó el tiempo, y a nuestros radioescuchas, pues los invitamos a continuar en sintonía de Radio Universidad y el programa Umbrales de esta facultad. Muchas gracias. Gracias. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana